A continuación les voy a explicar qué es el casteo de atributos, para qué sirve y cómo podemos realizarlo en nuestros modelos de Laravel. Antes de empezar les quiero aclarar que estoy utilizando en este caso la documentación de la versión número 10, que es la que tiene nuestro proyecto, y esto lo hago porque ya al momento que estoy haciendo el video ya salió la versión número 11, y en la versión número 11 cambia bastante cómo hacer lo que es el casteo de atributos. Por lo tanto vamos a utilizar siempre la documentación acá de Laravel 10 para poder tener todo de acuerdo a como tenemos en nuestro proyecto. Bueno, entonces, ¿qué sería el casteo de atributos o attribute casting? El attribute casting consiste en que Laravel nos da una serie ya de recursos porque, por ejemplo, en nuestro ejemplo que vamos a ver hoy, que es el más típico, imagínense que nosotros tenemos un JSON que proviene de una API y ese JSON lo guardamos en la base de datos. Luego, posteriormente, si quisiéramos trabajar con ese JSON en nuestra aplicación, nosotros tendríamos que hacer un método de que cada vez que accedemos a ese atributo del modelo, tendríamos que hacer un método para parsear ese JSON para poder trabajarlo como si fuera un array o un objeto. Y luego, si quisiéramos actualizar ese JSON, nosotros tendríamos que agarrar ese objeto u array, parsearlo a un JSON y guardarlo en la base de datos. Bueno, para no hacer todo ese trabajo, Laravel ya nos ofrece una serie de casteos automáticos. Entonces, por ejemplo, acá podemos observar que ya nos da como por default nos da el casteo para array, el casteo para un booleano, para una colección, para un date, para un datetime. Bueno, acá te pueden ver la lista entera de ya los casteos que nos vienen de forma predeterminada. ¿Qué son estos casteos? Bueno, estos casteos son simplemente lo que les mencioné recién. En vez de estar haciendo todo ese trabajo nosotros, lo que nos va a decir Laravel es, bueno, indícame estos atributos, qué tipo de datos son, y yo me voy a encargar de parsearlos al momento del guardado o al momento de la obtención. Entonces, por ejemplo, si yo defino que hay un atributo en mi modelo que es un array, Laravel va a identificar automáticamente cuando yo le mande un array y lo va a parsear a JSON para guardarlo en la base de datos. Cuando yo quiero obtener ese atributo que tengo definido en el modelo que es un array, va a agarrar ese JSON y lo va a parsear automáticamente un array para que lo pueda trabajar. Y yo no voy a tener que hacer nada con el parseo, si Laravel lo va a hacer de manera automática. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo, así se entiende de forma perfecta lo que estoy diciendo. En nuestro caso, en mi aplicación lo que hice fue agregar una nueva migración y le agregué un nuevo campo a la tabla de compras, en donde este nuevo campo va a ser la info de Mercado Pago. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan que nosotros cuando hacemos una petición a la API de Mercado Pago, esta me devuelve una preferencia, ¿sí? Y esa preferencia tiene un montón de atributos. En nuestro caso, en nuestro controlador del carrito, lo único que estamos usando de la preferencia es el init point, ¿sí? Pero imaginemos que por algún motivo yo necesito guardar toda esa información que viene de la preferencia, que tiene el ID de Mercado Pago, tiene información del shipment, tiene información del pago, tiene información del usuario que hizo la compra, etc. Bueno, yo lo que quisiera es guardar toda esa información que me manda la API de Mercado Pago y la quisiera almacenar en esta columna, ¿sí? Entonces, si yo quiero agarrar todo ese objeto que me viene de la preferencia de pago, yo tendría que parsear todo ese objeto a un JSON y guardarlo en esta columna. Entonces, para no hacer ese trabajo que mencioné antes, lo que vamos a hacer es definir un casting de atributos en nuestro modelo de compra, en donde vamos a definir que este atributo sea un array, ¿sí? Porque al momento de yo obtener esta información la quiero obtener como un array para trabajarlo más fácil. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Bueno, en la documentación nos indica que para definir simplemente un casteo de atributos tenemos que setear el atributo cast en nuestro modelo, indicando el nombre del atributo que vamos a querer castear y luego el tipo de dato que es. Entonces nosotros vamos a ir a nuestra aplicación y vamos acá a indicar. Vamos a poner la variable cast. Y adentro de este array entonces dijimos que nuestro atributo Mercado Pago Info va a ser del tipo array. Entonces, una vez que yo ya tengo definido el cast, en este caso para este atributo, lo único que me quedaría hacer es en la parte cuando yo obtengo la preferencia, lo que tendría que hacer es pisar este atributo, ¿sí? Mercado Pago Info, con la preferencia que me viene de Mercado Pago, ¿sí? Para esto hacerlo de una forma correcta, porque esta preferencia, si nosotros hacemos
hacemos un dump de esto. Yo acá tengo un postman para no hacer todo el proceso de compra. Acá tengo un postman donde estoy haciendo la petición de compra. Si nosotros hacemos una petición para ver qué es lo que nos devuelve la preferencia de pago, vamos a ver que nos devuelve un objeto gigante con un montón de atributos y un montón de... hay hasta unas subclases, hay arrays, etc. Entonces, para hacer esto de manera más simple, vamos a utilizar un método que tiene la preferencia, que es toArray. ¿Sí? Que lo que va a hacer es pasar todo esto, ¿sí? Si nosotros hacemos un dump de esto, lo que va a hacer es pasarnos todo este objeto a un array. Entonces, de esa forma lo vamos a poder tener la información de una manera más simple, sin estar teniendo los conflictos de clases y etcétera. Bueno, y acá como vemos el método toArray me agarró todo el objeto de la preferencia que tiene un montón de información y me lo pasó a un array bastante sencillo, donde acá tenemos todos los atributos que tiene nuestra preferencia de pago y lo podemos ver de una forma más simple. Entonces, ahora ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, en este caso nosotros ahora lo que vamos a hacer, o en este caso acá, vamos a actualizar info de mercado pago. Entonces, acá viene la gracia y el beneficio de usar lo que son los casts. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense que yo estoy asignando todo este array, se lo estoy asignando a un atributo, ¿sí? A un atributo mercado pago info que, como dijimos en nuestra base de datos, figura como un atributo de texto, ¿sí? Acá tiene que ir un texto plano. Bueno, entonces acá el cast es donde entra en acción y cuando yo aplico el método save, este atributo, como está acá adentro e indica que es un array, va a tomar todo este array que le estoy asignando y como tiene el cast lo va a parsear a un JSON para poder almacenarse en la base de datos. Entonces, si yo ahora hago el guardado de la compra, si ahora nosotros hacemos la petición y hacemos el guardado de la compra, si se fijan, esto no nos va a tirar ningún error, ¿sí? Fíjense que nos tira compra finalizada, cuando en teoría si yo no tuviera este cast, obviamente me tendría que tirar un error porque no puedo guardar un array en una base de datos, lo tengo que parsear. Bueno, el cast hace todo este trabajo por nosotros de forma invisible. Y si nosotros nos vamos a la tabla de compras, fíjense que acá tenemos la compra que acabamos de crear. Y como les digo, acá tenemos en nuestro atributo mercado pago info, fíjense que acá tenemos el JSON con toda la preferencia que habíamos visto antes. Y fíjense que acá el casteo lo que hizo es pasar todo ese array que le asigné a un JSON. Ahora bien, yo con toda esta información que la tengo acá, tengo toda la información de la preferencia en este JSON, yo quisiera hacer algo con esta información. Por ejemplo, quisiera venir a mi panel de administración y cuando veo la compra de acá, cuando entre a ver la compra, yo quisiera ver... vamos a ir acá a editar esta compra. Y yo cuando veo esta compra quisiera ver un cuadro donde diga información de mercado pago y ver el ID de mercado pago, el tipo de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces otra vez gracias a que tenemos este atributo casteado, nosotros cuando vamos al controlador de la compra, vamos a venir acá a backend, compra controller. Nosotros al momento de editar, si nosotros queremos acceder a este atributo, que recordemos está guardado como un JSON, gracias al casteo, fíjense que lo que vamos a obtener, o lo que vamos a poder ver, es un array. ¿Sí? Lo que hace el casteo es, ahora hace el método contrario. Como acá le estoy indicando que esto es un array, agarra este JSON y lo parsea a un array donde lo puedo trabajar y obtener la información de forma mucho más sencilla. Entonces acá tenemos el ID de mercado pago, el tipo de operación, la referencia externa, el client ID de mercado pago, etc. Acá, bueno, si tuviéramos shipments, acá tendríamos toda la información del shipment, el payment method, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quisiéramos hacer? Bueno, con toda esta información, vamos a hacer un ejemplo para poder mostrarlo. Vamos a venir a nuestra vista de editar y lo que vamos a querer hacer es agregar acá una nueva card donde sea esto info de compra, por ejemplo. Y acá vamos a querer hacer una lista. Y en esta lista vamos a querer mostrar dos ítems. ¿Sí? En este caso, para hacer una prueba, vamos a querer mostrar el ID. Vamos a poner info de mercado pago mejor. Acá vamos a querer poner el ID de mercado pago. Y después acá vamos a querer poner el tipo de operación. ¿Sí? Esto de acá. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar. Vamos a poner acá tipo de operación. Y entonces acá, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, nosotros como dijimos, cada vez que accedemos a este atributo mercado pago info, lo que se hace es parsear ese JSON y
y mostrarnos un array. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es acceder a estos atributos, como si acá estuviéramos en este atributo, estaríamos teniendo un array y no un JSON con casteo. Entonces lo único que hacemos es acá poner, en este caso el ID, y en este caso vamos a poner el operation type. ¿Sí? Entonces de esta forma, si nosotros ahora sacamos esto y vemos cómo queda, vamos a ver que vamos a poder estar accediendo a estos atributos que tenemos guardados en un JSON en la base de datos como si fuera un array, y se ve de forma súper sencilla. La explicación que acabo de dar con respecto al casteo de array funciona lo mismo o muy parecido para los distintos tipos de casteos que tenemos disponibles en Laravel, como son todos estos. Algunos de ellos tienen distintas particularidades, por ejemplo como es date y datetime, donde por ejemplo si scrolleamos para abajo nos va a explicar lo que es el datecasting con estos dos casteos, y la particularidad que tiene es que nos permite, fíjense cuando definimos el casteo después de estos dos puntos, nos permite pasar el formato de la fecha de cómo la queremos parsear, ¿sí? Es cuestión de leer un poco la documentación, cómo funciona cada casteo que tenemos disponible en Laravel. Yo expliqué el de array, que es el más comúnmente utilizado porque es como la problemática más común que aparece en una aplicación. Esta de tenemos un JSON en una columna y cada vez que la queremos setear u obtener la queremos parsear a un array, es la problemática que más aparece. Pero también el de date y datetime es muy parecido. Después tenemos el atributo hash, si tenemos, por ejemplo, un atributo que necesitamos al momento de setear u obtener, necesitamos hashearlo. También tenemos el cast disponible, y es cuestión de leer la documentación y ver qué particularidades tiene cada uno, pero funcionan en síntesis casi idéntico al ejemplo que acabo de mostrar con los arrays.